buenas noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Un programa que todos los martes desarrollamos a las 7 en punto, en vivo, como ahora, martes 26 de abril del año 2022. Y analizamos de una manera, tratamos de ser lo más pedagógicos y objetivos posibles, la coyuntura económica, social y política del país y también del escenario internacional. Hoy día no puedo sustraerme de comentar la última noticia que proviene del gobierno que lidera el presidente Castillo. Me refiero a la vuelta a la escena política del tema de una nueva constitución. El presidente Castillo había afirmado, reafirmado, asegurado, no digo jurado porque no lo escuché jurar por eso, pero sí había comprometido su palabra a varios dirigentes políticos y en visitas que había realizado los partidos, había asegurado que el tema del cambio de constitución ya no formaba parte de su agenda. También lo había dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. Claramente la palabra no vale nada. Pasan unas semanas y hoy tenemos un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, por medio del cual el presidente de la República o el gobierno, el Poder Ejecutivo, propone al Congreso un cambio constitucional para agregar una nueva modalidad de camino a un cambio constitucional, a través del cual, si se aprobara esta ley, por supuesto, se podría convocar directamente a un referéndum para que la población vote sí o no desea tener una asamblea constituyente, para obviamente redactar una nueva constitución. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de los aspectos constitucionales y jurídicos que están detrás de esta pretensión. Luego explicaré en el segundo bloque las razones políticas que están detrás de esta pretensión. Y finalmente, en el tercer bloque, trataré de analizar el meollo del asunto. Realmente, la verdad y la verdadera razón por la que este tema vuelve a estar en agenda, y me refiero a la pretendida intención del gobierno del presidente Castillo y del Partido Perú Libre que dirige el señor Vladimir Cerrón, digo la pretendida intención de cambiar el capítulo económico de la Constitución. Muy bien, hablaremos de eso más adelante, pero ahora me voy a concentrar en los aspectos legales de este asunto. Recuerdan ustedes, estimados amigos, que cuando estaba el señor Castillo en la campaña electoral, todavía candidato, primera y segunda vuelta, el aspecto central de su propuesta, si se puede llamar propuesta, de sus ofrecimientos, consistía en cambiar la Constitución de 1993, que hoy está vigente en el Perú. Cuando se le preguntaba al candidato Castillo, ¿por qué usted quiere cambiar la Constitución? Ahí venían los problemas, porque las respuestas que se obtenían eran frases generales y en algún momento que tuvo que hacer algún desarrollo mucho más pormenorizado, alcanzó a decir que la Constitución tenía que cambiarse porque la educación tenía que ser para todo el pueblo y que la Constitución tenía que cambiarse para que la salud pública fuera de calidad. Y la Constitución tenía que cambiarse para que desaparecieran los monopolios y los oligopolios y los abusos de mercado cuando estos ocurren. Y la Constitución tenía que cambiarse para lograr entonces que todos los temas que el candidato Castillo le ofrecía a cuanto auditorio tenía enfrente pudieran lograrse. En otras palabras,
El señor Castillo condicionó sus ofrecimientos a que cambiando la Constitución se iba a generar buena educación, salud de calidad, infraestructura, se iba a acabar con la delincuencia, se iba a generar más empleo, en fin, como una especie de lámpara de Aladino, el cambio constitucional, aparentemente, según esta idea, este ofrecimiento, estaba siendo el prerequisito para poder lograr que se cumplan con estos ofrecimientos o con estos pedidos de la población. Así las cosas, una buena parte de la población que votó por el señor Castillo en la primera vuelta votó absolutamente convencida de que esto era necesario para el país, el cambio de la Constitución. Y luego, en la segunda vuelta, donde, como ya sabemos, ocurrieron otros elementos que llevaron al señor Castillo finalmente a ser ganador de la contienda electoral, también este tema, si no era, digamos, analizado como un elemento clave por la mayoría de la población, por lo menos era un tema al que no se le daba, digamos, un rechazo inmediato, porque algunas personas llegaron a decir, sí, pues si cambiamos la Constitución, puede ser que esto cambie. O sea, que cambie la crisis política, que haya menos corrupción, que se genere empleo, que haya mejores condiciones de vida, que haya proyectos de agua y desagüe, caminos, etc. Ya cuando el presidente Castillo juramentó el 28 de julio del 2021 en el Congreso de la República, como manda la Constitución, y dio su primer discurso, ahí lo tienen grabado, yo lo he puesto en algún video en mi canal YouTube, el señor Castillo, ya presidente posesionado, juró por todo menos por la Constitución política, juró por la Constitución del 79, por los pobres del Perú, en fin, pero su principal deber, y fue su primer error, ya como presidente posesionado, es hacer cumplir la Constitución y las leyes. De manera que el primer punto en relación a este tema es que él no ha jurado por esta Constitución y no está haciendo, obviamente, respetar la Constitución y las leyes. Basta ver las acciones delincuenciales de toma de instalaciones mineras, de suspensión de provisión de agua a los campamentos donde viven los mineros y sus familias, de chantaje a las empresas mineras para conseguir dinero y obras que son obras que en todo caso tienen que ser reclamadas al gobierno. Y eso que está ocurriendo está violando la Constitución política en muchos artículos, pero el Estado no está defendiendo la Constitución, porque, como ya he dicho también, es un poquito difícil, o más bien bastante difícil, diríamos, hacer cumplir la ley cuando en el pensamiento de quienes están en el gobierno esa ley no debe cumplirse. Entonces, ¿cómo imponer autoridad? ¿Cómo asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley cuando no se cree en la Constitución ni en la ley? Ahí viene ya un problema de fondo que está viviendo el Perú en este momento con este gobierno y con sus autoridades. Volviendo al punto, el presidente no solo no juramentó por la Constitución de la República, sino que en su discurso afirmó que iba a cambiar la Constitución. Y aquí viene el primer problema que demuestra, para empezar, que esto no fue analizado jurídicamente, constitucionalmente, sino que es una propuesta con un fundamentalismo y con un carácter ideológico radical muy matizado, muy claro, ¿no? En donde la idea que se tiene, socialismo del siglo XXI de por medio, modelo de Venezuela, de la Bolivia de Morales, del Ecuador de Correa, de la Nicaragua, del dictador Ortega, de Cuba, pero sobre todo los primeros, es que lo primero que hay que hacer para asegurar el poder es garantizar a través de un cambio constitucional, donde se logren básicamente dos cosas. Primero,
la perpetuidad del gobierno en el poder con sucesivas reelecciones, etcétera, etcétera, con lo cual se mata la democracia y las libertades. Y lo segundo, cambiar el modelo económico con un supuesto modelo donde el Estado se pretende pueda ser nuevamente, como en décadas pasadas ya fracasadas, el promotor de la economía, el hacedor de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Resultó que en los primeros meses que ya hemos vivido y sufrido los peruanos del gobierno del señor Castillo, nuevamente el tema de la Constitución empezó a estar en agenda, pero resulta que ya mirándolo detenidamente y leyendo la Constitución, cosa que no parece hicieron Castillo, Cerrón y otros, ¿no? Encontramos el artículo 206 de la Constitución. Está en el título sexto, justamente, que es un título de un artículo único, el 206, que se llama la reforma de la Constitución. Dice así, lo voy a leer. Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Y siguen otros aspectos de quién puede tener iniciativa para cambio constitucional. Entonces, para explicarlo de una manera clara, sencilla, según la Constitución actual que nos rige desde el año 1993 y está plenamente vigente, esta Constitución solo se puede cambiar de 2 maneras. No de 3, no de 4, de 2 maneras. Las 2 maneras implican la actuación del Congreso de la República, ahora representado por quienes están en el Congreso, y donde Perú Libre, los miembros de Perú Libre, congresistas, más sus aliados Juntos por el Perú, no logran tener el número de votos para poder cambiar en cualquiera de los caminos la Constitución. Por esta razón, bastante pragmática y concreta, ante la fuerza de los hechos y la imposibilidad numérica de lograr en el Congreso esto, entonces el tema aparentemente salió de agenda. Pero resulta que ante la evidente, falta de confianza que los propios electores de Castillo hoy tienen en Castillo, presidente, ante su debacle en las encuestas con una caída profunda que no tiene regreso, sigue la caída, ¿no? Y obviamente esa caída ya implica a mucha gente que votó por Castillo en la primera vuelta, no en la segunda. Ante esa situación, ante la inoperancia del gobierno para poder generar mayor inversión, porque al contrario la espanta, ¿no? Me refiero a la inversión privada, ante la ineficacia de los funcionarios que ha puesto este gobierno para manejar la inversión pública, entonces tenemos un problema muy serio, porque la economía peruana ha tenido que afrontar las consecuencias de una pandemia que, por supuesto, para poder contrarrestarla, se recurrió en todo el mundo a políticas de cuarentenas obligatorias, de aislamientos, de recuperación lenta y a veces, por ejemplo, el sector turismo, todavía no existente, recuperación digo, de los niveles que se tenían hace 2 o 3 años. Entonces, la crisis ya era un problema por la pandemia y a esto se agregó una crisis política que, claro está, no empezó con el presidente Castillo ni su gobierno, pero sin duda alguna se ha agravado tremendamente. Entonces, ¿por qué el señor Castillo, el señor presidente, vuelve a poner el tema en la agenda? Si sabe de boca propia y de muchos de sus ministros que en el Congreso no hay la voluntad para aprobarla. ¿Por qué? Voy a explicar. Estas 2 únicas maneras constitucionales de cambiar la Constitución, valga la redundancia, son
las siguientes. Primera opción, el proyecto de ley llega al Congreso, ya está ahí. Entiendo que los portavoces se están juntando y esto obviamente tendrá que ir a la comisión respectiva, porque ese es el procedimiento parlamentario, que será seguramente la Comisión de Constitución. A veces, cuando existen situaciones muy especiales, los congresistas, por consenso, exoneran de comisión a algún dispositivo legal. Pero este no es un tema de consenso. Aquí claramente hay dos posiciones. Los que quieren e insisten en un cambio constitucional, ¿no? Y dos, los que consideran que no se debe cambiar la Constitución como todo, o en todo caso se deben hacer planteamientos puntuales de cambio en algunos artículos cuando corresponda. Lo cual, por cierto, ya se ha hecho en muchas oportunidades a esta Constitución de 1993. Entonces, suponiendo que el proyecto de ley sea aprobado en la Comisión de Constitución, pero precisamente la Comisión de Constitución, por su naturaleza, tiene que ver la constitucionalidad de este tema y la conveniencia política de este tema también. Entonces aquí va a pasar lo siguiente, ¿no? Es probable que este proyecto de ley no pase al Pleno, que en la misma Comisión de Constitución se debata y se vote y gane la posición de que no va esta iniciativa. Voy a ponerme, sin embargo, en el que para mí es una hipótesis negada de que sí pasa el primer filtro de la Comisión de Constitución, se aprueba y va al Pleno. Entonces ahí vienen los dos caminos. Primer camino, el proyecto se somete a votación, el dictamen ya de la Comisión de Constitución se somete a votación y en la votación se necesita, en una de las alternativas, obtener, dice, mayoría absoluta de los miembros hábiles, ¿no? Del número legal de congresistas. Muy bien. Entonces estamos hablando de 66 votos, ¿no? 66, 67 votos. Muy bien. Entonces la pregunta, bueno, y esa aprobación con 66 votos o 67 votos podría ir, siguiendo ese procedimiento, a un referéndum para que la población diga sí o no a ese proyecto. Que no es exactamente lo que ha dicho el Congreso, sino diría, ¿queremos una constitución nueva o no queremos una constitución nueva? Muy bien. Y esa consulta se podría hacer en las próximas elecciones municipales y regionales, sí. Ese es un camino. El otro camino, siempre pensando que la Comisión de Constitución lo va a aprobar, es que no se necesite ir a referéndum, sino que en esta legislatura el Congreso lo apruebe por más de 87 votos, 87 o más, que es votación calificada, y luego, en una sucesiva e inmediata legislatura, lo vuelva a aprobar con la misma votación calificada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si esto es factible. No lo era hace unos meses. Vamos a ver qué cosa ha cambiado para que esto pueda volver a plantearse. ¿Se recuerdan ustedes que en estos cortos 9 meses del gobierno de Perú Libre de Castillo, del presidente Castillo, han habido ya 2 pedidos de vacancia para el presidente Castillo? Uno que fue un pedido y se quedó en pedido, y otro que incluso llegó al debate, ¿no? Llegó al debate para seguir el procedimiento. Evidentemente el presidente Castillo, en el segundo pedido, incluso dejó a su abogado, se votó y no se lograron los 87 votos. Entonces, claramente, en el Congreso de la República, en este momento, o por lo menos en ese momento, no se podía conseguir los 87 votos para una vacancia. Con la misma lógica, tampoco se puede obtener los 87 votos para 2 legislaturas que aprueben esta iniciativa de referéndum para cambio constitucional. O sea, lo que sirve para un tema o no permite un tema, tampoco permite el otro. Así es la cosa. La estadística manda. O sea, conseguir 87 votos en este Congreso para que 2 legislaturas ordinarias se apruebe con esa votación es imposible por las evidencias estadísticas, votaciones y diferentes
grupos políticos que están allí. Ese camino, que es uno de los dos caminos de la actual Constitución, está cerrado. Vamos ahora al otro camino, entre comillas más sencillo, ¿no? No se necesitan 87 votos, sino solamente una mayoría absoluta, o sea, 66, 67 votos. La pregunta es, ¿los tiene Perú Libre? Juntando los votos de Perú Libre más los votos de sus socios Juntos por el Perú y tal vez uno que otro independiente que pueda ser convencido, tal vez podrían acercarse a los 50 votos alrededor, pero tener 66, 67 votos tampoco los tienen. Y cuando empezamos a escuchar ya a los voceros o a los mismos parlamentarios de diferentes tendencias, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, ya no hablo de Avanza País, de Renovación, etcétera, Partido Morado, claramente ellos están por votar por el no, porque no avance este proyecto. Entonces, los números no parecen haber cambiado sustantivamente. No hay 87 votos para aprobar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y parece que tampoco habrían los 66 o 67 para que se apruebe en una legislatura y luego vaya al referéndum que pide el presidente Castillo. Pero yo creo que todavía hay un tema anterior. Cuando el proyecto sea debatido en la Comisión de Constitución, y habrá un debate, yo creo que allí es muy probable que se vote en contra, por mayoría, por supuesto, porque el Perú Libre votará a favor, Juntos por el Perú votará a favor, pero creo que el resto de las bancadas van a votar en contra, representadas en la Comisión de Constitución. Ese es más o menos el panorama. Entonces, si las cosas están así, ¿por qué estamos en este tema? Sobre esta pregunta y su posible o posibles respuestas, volveremos en un momento en la segunda parte de nuestro programa Punto Crítico. Regresamos en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Regresamos a Punto Crítico, su programa de análisis semanal aquí en canal Onda Digital Perú y todas sus redes asociadas y conexiones. Miren, hemos hablado en el primer bloque de las estadísticas en el Congreso y el procedimiento que establece, dos procedimientos posibles que establece el artículo 206 de la Constitución, que es el único artículo que se refiere a la reforma de la Constitución para ver cómo se puede modificar la Constitución constitucionalmente, ¿no? Valga la redundancia. Y está claro que no tiene los números. Eso no ha variado. Tal vez el presidente Castillo, el primer ministro, el señor Cerrón en Perú Libre y todos los que nos acompañan han hecho el cálculo y han dicho, como está la situación tan complicada, la gente en las calles, toma de carreteras, se paran las minas, es el momento nuevamente para presentar el tema constitucional. Y la pregunta que yo me hago, y lo hago públicamente a través de ustedes, es: ¿creerá el señor Castillo y el señor Cerrón realmente que en el Perú la población va a tener en dos oportunidades el mismo comportamiento frente a ofrecimientos que claramente no van a cumplirse?
¿Realmente subestima el señor Castillo, el señor Cerrón, etcétera, a la población peruana? En realidad, yo creo que los partidarios del Partido Perú Libre y algunos sectores de izquierda radical pueden tener esta consigna del cambio de constitución en su agenda política, que por cierto ni siquiera tiene un tratamiento constitucional muy definido cuando se les pregunta, y sería bueno hacer varios debates en este tiempo sobre qué significa el cambio constitucional, qué artículos, cuáles son las alternativas, qué implica esto. Cero, pura ideología, puro discurso barato, general y lleno de adjetivos y muy poco de consistencia jurídica, económica y de lógica. Pero lo más importante, estimados amigos, ¿es el tema del cambio constitucional un tema prioritario en la agenda pública de la ciudadanía, de la gente hoy día? Yo creo que ahí hay un error tremendo de perspectiva, un nuevo intento de engañar a la gente, a los peruanos, a un grupo de peruanos que creyó esto, o que tal vez puede seguir creyendo. Y yo lo resumo en esta frase que escuché al presidente Castillo el otro día en un meeting de esos que hace todos los días en diferentes lugares del Perú, pero sin periodistas, ¿no? Solo va al canal del Estado, ahí lo escuché. Y entonces el presidente dijo: ¿quieren que yo cumpla con mis promesas? Entonces cambiemos la Constitución, porque la Constitución es la que no me permite cumplir mis promesas. Eso es un engaño. Tan engaño como el que utilizó como un denominador en los ofrecimientos de campaña. El problema principal que tiene el gobierno del presidente Castillo, políticamente hablando, es que sus sectores de respaldo estructural básico, los sectores de izquierda radical, los agricultores, los campesinos, los cocaleros, los antimineros, todos ellos, su público, política y electoralmente hablando, está pensando que Castillo no ha cumplido. A los cocaleros les dijo una cosa, a los transportistas les dijo otra, a los maestros les ofreció esto, a los campesinos por allá les ofreció lo otro, y a los antimineros les ofreció también, a todos les ofrecía y le decía sí. Pero bueno, como candidato uno no puede, digamos, no debe, pero efectivamente puede, y así pasó, ser lo irresponsable que fue el señor Castillo, de decirle sí a todo el mundo, y lógicamente ahora ya no es el candidato, es el presidente. Y entonces no puede decir, sí, ya lo ofrezco cuando llegue. No, ya llegó. Y es el presidente, ¿no? Entonces ahora tiene algunas exabruptos que dicen: señor ministro, mañana quiero que me dé eso. Pero eso tampoco, es demagogia pura. Las políticas deben corresponder a estudios, a propuestas con basamento técnico, con un buen análisis económico-financiero, con viabilidad jurídica, constitucional. Y eso, ya bueno, que no lo haga el presidente, pero que lo hagan los asesores o los ministros, pero pone de asesores y de ministros a personajes que no saben dónde están, porque es la primera gestión pública que realizan en su vida, o peor todavía, que tienen unas ideas de que el Estado es el que tiene que hacer todo en la actividad económica, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, no hay forma de entender cómo eso puede funcionar. Nuevamente, el gobierno del presidente Castillo recurre, creo que es la última vez que puede hacerlo, a este expediente de invocar un cambio constitucional para supuestamente resolver los problemas del país. En realidad, este modelo que siguió Chávez y continuó Maduro en Venezuela, que siguió Evo Morales en Bolivia durante muchos años, que siguió Correa en Ecuador, que siguió y sigue manejando Ortega en Nicaragua, en realidad era un cambio constitucional. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Ya un congresista de Perú Libre nos habló, perdón por el término, de las pelotudeces democráticas, como decir, ¿quién cree en eso de la democracia? La democracia es una especie de pretexto para poder llegar al poder. Ya Perú Libre llegó al poder con Castillo, pero como dice Cerrón en un video que anda ahí en las redes, a sus partidarios, le dice: hemos llegado al gobierno, pero no tenemos el poder. Para tener el poder, dice Cerrón,
y en ese sentido, diríamos, hay que reconocer su transparencia, aunque no estemos de acuerdo con él en casi nada, o en nada, ¿no? Pero él dice, cosa que no hace Castillo, él dice, para llegar al gobierno, ya estamos en el gobierno, pero para tener el poder hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar los medios de producción, hay que controlar a la policía, al ejército, hay que controlar a los jueces, a los fiscales, hay que controlar al clero, a la iglesia también. Más claro, ni el agua, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un modelo totalitario. ¿Cuál es la práctica que eso implica? Una dictadura. Una dictadura que no es dictadura como antes, ¿no? Que se tomaba por la fuerza el poder, ¿no? Sino que se utiliza la debilidad de la democracia, la debilidad de la educación de mucha gente que va a votar, o los momentos de enojo y de insatisfacción que tiene la población, muchas veces con razón, para conducir a buena parte de esa población a caminos sin sentido, a precipicios irreconciliables con una situación manejable, posible y buena para el país y para los peruanos. Lo triste de todo esto es que estos 9 meses, más la campaña, ya es casi un año y quizás más, son pérdida total de tiempo, de dinero, de posibilidades, oportunidades que se dejan pasar, proyectos que ya no se están haciendo, empleos que ya se perdieron, ingresos que no se recuperan, inversión que nadie quiere hacer. La inversión privada está en negativo en este momento ante esta situación. Eso es lo penoso. El señor Castillo y el señor Cerrón pueden creer que ellos tienen la razón o saben que no la tienen, pero como ya tienen el gobierno, como bien dice Cerrón, ahora quieren tener el poder copando las instituciones, infiltrando todo el aparato público, la inteligencia, todo el sistema de toma de decisiones y de contrapeso de poderes. Imagínense, eso se llama dictadura. La democracia es por definición el balance de poderes, la autonomía de los poderes, la fortaleza de las instituciones, la libertad en todo sentido de opinión, de pensamiento, de expresión, de prensa, la libertad económica también, de quien quiere desarrollar un proyecto, ¿no? Aquí se está tratando de volver a esas dicotomías de hace 50 años, ¿no? Se trata de entrar a buscar las contradicciones, de azuzar el incendio, de avivar el incendio en lugar de apagarlo, en lugar de construir una solución diferente. Y entonces se generan conflictos, ¿no? Los antimineros, incentivados, recordemos, por el entonces presidente del Consejo de Ministros Bellido, que fue a darles urras ahí en sus lugares de extorsión a las compañías mineras. Y luego por la propia presidenta del Consejo de Ministros, Vázquez, que también le dio la razón a los que tomaban las carreteras, ¿no? Y por el propio presidente, y ahora por el ministro de Energía y Minas. Entonces, ¿cómo podemos entender un Estado, un gobierno que trata de solucionar los problemas cuando los que están impidiendo que se solucione con acciones de fuerza y pedidos inimaginables, imposibles de cumplir, pues son, si no impedidos, es por lo menos, reconvenidos? No, están básicamente siendo observados por el gobierno y dejan el gobierno que hagan lo que tengan que hacer. Quizás hay un tema psicológico aquí, ¿no? Como un presidente y varios ministros y el propio señor Cerrón y los de Perú Libre van a ir en contra de estos evidentes delitos de toma de carreteras, de corta de agua, de chantaje, hasta situaciones de suspensión de las libertades, en fin. ¿Cómo van a hacer que el Estado recupere la autoridad si quienes están hoy día en el gobierno han sido los que hace unos meses tomaban esas mismas acciones? Toma de carreteras,
presiones, extorsiones, chantajes, etcétera, como métodos políticos para lograr sus objetivos. Pero volviendo al tema, entonces, en el primer bloque hemos demostrado que los números del Congreso no permiten, ni la lógica permiten pensar que esta ley se podría plantear. Entonces, ¿para qué la han planteado? Bueno, ahí se han sido hábiles, porque la han planteado, y al plantearla, y hoy ya no se habla de los temas de corrupción de este gobierno, hoy ya no se habla de los problemas y los exabruptos del señor presidente del Consejo de Ministros, hoy se habla poco de la vacuna mal puesta en cuarta dosis por el actual ministro de Salud o Ministerio de Salud, ya no se habla de los problemas vinculados a los colegios que están sufriendo en medio del intento de recuperar clases por infraestructura que no está a punto, y mucho, ya no se habla de los incrementos de precios del pollo, del pan, del maíz, del trigo, ya no se habla de los combustibles, ahora se habla de la Constitución. Yo mismo estoy hablando de la Constitución en este programa, pero lo estoy haciendo para que podamos entender y para que recapacitemos y no nos dejemos llevar tan fácilmente por esta manipulación que algunos están haciendo de la opinión pública, y donde los medios de comunicación están de alguna manera desde su oposición haciendo eco y caja de resonancia de estos temas. Entonces, la situación obedece, y esa es la respuesta en este segundo bloque, a un solo tema: desviar la atención pública nuevamente a este tema de la Constitución nueva, para obtener dos logros, dos objetivos, según ellos. El primero, a su público cautivo, seguir diciéndole que la bandera principal es la reforma constitucional, y si no sale, echarle la culpa al Congreso, a la derecha, a las transnacionales y a los medios de comunicación de que no se puede hacer nada porque no lo dejan avanzar al presidente Castillo y a su gobierno. Ese discurso es para la gente de Castillo, que está ahí pidiéndole cuentas, ¿no? Y ya en los mítines no lo aplauden, aunque tratan de escoger quiénes van a estar en las conversaciones, en los mítines, siempre sale por ahí. Por eso no quieren a los periodistas que no sean del Canal 7, donde hacen el corte, ¿no? Pero si todos los periodistas estuvieran con sus cámaras, ahí saldrían los reproches que le hacen hoy al presidente Castillo en las zonas donde votaron por él, y lo hacen las mujeres y hombres que votaron por él, diciéndole: me has mentido, no me has cumplido, y le dicen cosas peores, ¿no? No es la derecha, no es la mayoría del pueblo peruano que es de centro políticamente hablando, no son los medios de comunicación, no es la iglesia, tampoco se ha peleado con la iglesia el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sino es el propio presidente que, ante la evidente falta de conocimientos, de habilidad política, de proyecto, pues solo repite las mismas situaciones, y ya la gente se da cuenta de que realmente le están engañando, y pretenden engañarla dos veces, con el mismo discursito y con la misma acción. Entonces, el objetivo primero es dar el mismo planteamiento a las huestes más duras, a los seguidores más férreos de Perú Libre y del presidente Castillo. Pero lo segundo es distraer a los adversarios políticos también, para, de todo caso, de todas maneras, el Congreso tiene que tratar este tema, no lo puede obviar. La Constitución dice que las iniciativas del presidente de la República tienen prioridad en la agenda del Congreso, y entonces, claro, y así se debate este tema. Nuevamente, los otros temas, censuras a ministros impresentables, investigaciones de hechos de corrupción, no se detienen, pero como que pasan a un segundo lugar. Ese es el objetivo político, aunque les parezca poco creíble, ¿no? Pero ese es. Ahora, claro está, la población es la misma, está en la misma intención, en la misma posición que hace 9 meses, cuando votó en segunda vuelta, o poco más, cuando votó en segunda vuelta para que gane el señor Castillo. Yo creo que una votación en este momento le daría a Castillo una muy mala votación. Una muy mala, basta ver las encuestas de opinión pública.
se disputan las encuestadoras no en ver si una está para arriba o esta está para abajo, todas están para abajo. Se disputan en cuánto están abajo. Unos dicen que es 67% los que están, esa es la mejor, 67% en contra, esa es la mejor para Castillo, ¿no? Pero hay otras que están en el 79, en el 80 y por ahí una ya cerca al 80 y tantos %. Ya, que sea un promedio, pues que sea 75% de no estoy de acuerdo, ya, y 20% sí, 5% no sabe, no opina. En 9 meses de gobierno es un desastre políticamente hablando, ¿no? Entonces, si esto se pretende que les va a dar un tiempo, un aliento muy largo, es una equivocación. Miren, lo voy a explicar de esta manera. El gobierno, frente al incremento de los combustibles, eliminó temporalmente el impuesto selectivo a los combustibles y efectivamente esto ha bajado el precio en 1 o 2 soles, dependiendo del producto, el precio del galón de combustible que se trata. Ha habido una baja de precio, eso ya es un tema. Pero las otras medidas, que además estarán vigentes a partir del 1 de mayo, que tienen que ver con la temporal disminución del IGB que es el impuesto general a las ventas, a maíz, trigo, a pan, a pollo, ¿no? Ya les expliqué la vez pasada que esto no va a traducirse en menores precios, por razón de que en la cadena de intermediación, desde que viene la importación o está el mayorista hasta que lo tiene el cliente en el mercadito del barrio, esa cadena en buena parte no está formalizada y no hay factura allí. Entonces, si el que formalmente está trayendo el trigo importado, el maíz importado, no puede descargar el IGB que está pagando a sus proveedores, no lo puede descargar como si lo hace cuando hay IGB hacia el cliente final, entonces ese IGB que no le corresponde digamos, pagar ni tener, porque es una especie de recaudador la empresa ahí, ¿no? Porque ese dinero es un impuesto, ese IGB lo van a cargar como costo. No pueden perder. Y al cargarlo como costo, la supuesta rebaja, que sería del 18%, que es el IGB, en el tema, se diluye por el incremento en los costos que no pueden ser cargados a crédito fiscal o utilizados como crédito fiscal, y entonces, consecuentemente, eso impide que el impacto sea positivo para la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que conforme pasen los días, ya este tema de la Constitución se siga discutiendo, pero ya la gente diga, no me interesa, porque me sigue subiendo el precio del pan, sigue alto el precio del pollo, ¿no? Entonces, empezarán a discutir ya nuevamente, bájame los precios, y ahí ¿con qué van a salir? Control de precios, ya eso ya hemos visto en la historia de Perú en los años 70 y 80 que no funciona. Es más, si se hace, es un despropósito, porque los que más sufren con eso son los más pobres, que finalmente tienen que pagar la factura de estas medidas inadecuadas. Entonces, por el lado político, puede tener momentáneamente un efecto positivo de una especie de descanso para que no le estén golpeando tanto al gobierno. Pero el gobierno sigue teniendo las mismas deficiencias y fallas estructurales que hace un mes. No tiene vocación de cambio y menos propósito de enmienda. Al contrario, el proyecto político, muy claro, cerrón, es seguir infiltrando el poder o logrando el poder a través de la infiltración de camaradas comunistas, algunos han sido proceteristas o ceteristas, en el aparato del Estado, en esas instituciones castrenses, policiales, etc. Vamos a ver en el tercer y último bloque las implicancias económicas que esto tiene. Volvemos en un momento. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental,
Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Estimados amigos, volvemos a Punto Crítico en el tercer y último bloque. Hemos hablado en el primero de los números en el Congreso y los procedimientos constitucionales con los cuales se puede, y no hay otros, discutir este proyecto de ley de referéndum para cambio constitucional. Concluimos que los números y la lógica nos dicen que esto no va a ser aprobado en el Congreso. Discutimos en el segundo bloque, entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y la conclusión fue, lo están haciendo para ganar tiempo, el gobierno, Castillo, el presidente, Cerrón, Perú Libre, para ganar tiempo frente a los, como el boxeador que le están pegando, ¿no? Y quiere un ratito tocar cuerdas para que no le peguen tanto, para recuperar un poco oxígeno. Pero, y también para dar un mensaje a los votantes de la línea dura que sigue a Castillo, de que sigue la constituyente siendo una de sus... o su única bandera en realidad. Pero concluimos que esto solo es temporal, porque al final la gente se va a dar cuenta que es un engaño nuevamente y volverán las calles a ser protagonistas de protestas sociales y políticas cada vez más graves, cada vez más fuertes. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Recuerdan cuando en las películas de la historia se pone el caballo de Troya como trofeo, como regalo supuestamente al ganador, ¿verdad? Y en el caballo de Troya venía todos los soldados para tomar por sorpresa al enemigo, ¿no? Este proyecto, este intento nuevo de reformar la Constitución es un caballo de Troya. ¿Por qué es un caballo de Troya? Porque pretende, con un discurso muy simplón, decir, bueno, si cambio la Constitución mejora la educación, si cambio la Constitución mejora la salud. Bueno, me tendrían que decir cómo van a redactar el artículo, porque los artículos ya están redactados, ¿no? Y si leo los derechos con respecto a la educación y la salud de la actual Constitución, está claro que todo peruano tiene derecho a una educación de calidad y una salud de calidad. El problema no es qué escribes en la Constitución, el problema es que la cumples. Que cumplas lo que dice la Constitución y que seas capaz de desarrollar políticas públicas coherentes en el tiempo para poder lograr ese objetivo. Entonces, aquí el caballo de Troya esconde dos objetivos nunca expresados con sinceridad por ninguno de los actores, Perú Libre y el presidente Castillo. Lo primero es que quieren no solamente completar el mandato 2021 hasta el 2026, ¿no? Quieren eternizarse en el poder. Esa ha sido la lógica con la cual Venezuela, Bolivia, Ecuador, que felizmente ya se salvó, Nicaragua, entre otros pocos países que han estado en este empeño, han logrado que sus presidentes democráticamente elegidos se conviertan en autócratas
en los que deciden por la vida de los demás, en verdaderos dictadores. Maduro es un dictador. Evo Morales lo ha sido cuando fue presidente. Elegido por la gente, sí, pero con métodos dictatoriales, ¿no? Nicaragua, con Ortega, es un dictador que no tiene escrúpulos ni siquiera para que aparezca como tal. No le importa. Lo hace de una manera tal que sin duda no le interesa lo que se vaya a decir de él, ¿no? Y todos con el modelo cubano ahí apoyando, modelo fracasado, políticamente hablando y económicamente hablando, ni qué decir. Entonces, estimados amigos, cuando encuentren alguna persona que diga, oye, estoy cansado de todos los políticos, de la corrupción, de que no tengo esto, que por cierto es real, solo que la solución pretendida, el cambio de la Constitución, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero y es un caballo de Troya, porque solo quieren dos cosas: perpetuarse en el poder, sin democracia, ya totalmente, digamos, explícitos en sus objetivos, instaurar una dictadura o dictablanda, pero dictadura al fin con cierta cortina o nube o contexto democrático de votación. Y en lo económico quieren terminar con el título tercero y principalmente con el artículo 58 de la Constitución, que establece que la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Ahí los pocos que se han atrevido en Perú Libre a decir el texto que pretenderían una economía en la que el Estado también, y en general quisieran poner solo el Estado, pero como tienen que guardar las formas, dirían una economía estatal de mercado. No le meto, eso es lo que ha dicho un congresista de Perú Libre, una economía estatal de mercado. Ya, ¿existe eso en el mundo? ¿Existe eso en el mundo? Primera pregunta. No, no existe en el mundo. Ningún país que tenga éxito. Me dicen que China tiene una economía, sí tiene un gobierno comunista, pero una economía más pragmática y que trabaja cuando quiere ser capitalista, trabaja capitalista, no es buen ejemplo para tomarlo. Rusia, que para poder mantener su poderío no puede con su economía y por lo tanto invade a un país, agrede físicamente, se ríe de todo lo que son derechos humanos y somete a Ucrania para tratar de supuestamente mantener su protección política, geopolítica, etc. No hay modelo que demuestre que estas ideas planteadas por estas personas tienen éxito. Todos son modelos fracasados. ¿Qué más quieren decirme? ¿Corea del Norte? ¿Dónde más vamos? ¿No? Entonces, ellos quieren cambiar la economía porque consideran que el Estado es el que debe hacer todo, y ese es un desastre, pues, ¿no? Y sobre todo esto ya no es teoría, esto es evidencia empírica pura, en Perú y en el mundo. No hay país que se haya declarado socialista que haya tenido un modelo económico exitoso en el mundo actual. Hace algunas décadas se pensaba que la Unión Soviética, los países socialistas de Europa Oriental, ¿no? Todos ya desaparecidos, divididos, como dicen los muchachos, en otra nota. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? El deseo de perpetuarse en el poder y ya no utilizar la democracia como mecanismo para llegar al gobierno, sino para lograr tomar el poder ya sin ningún escrúpulo, misma Nicaragua, misma Venezuela. Y dos, imponer una economía estatal que ya no existe en el 98% de los países del mundo, pero aquí algunos peruanos que hoy están lamentablemente en el gobierno, pretenden. Eso es, estimados amigos. Y si ustedes no creen esto, pues exijan a quienes les dicen que esto es posible abrir un debate
A mí me gustaría debatir con alguien que diga, usted, señor Cornejo, no tiene la razón. En tal país, en tal lugar del mundo, funciona este modelo que yo estoy diciendo. Bueno, vamos a debatir. Finalmente la democracia es eso, debate de ideas, ¿no? Pero imponer ideas que además son falsas, que se basan en situaciones que no existen en la realidad, eso es engañar a la gente. Porque ¿saben quiénes finalmente resultan los más perdedores de todo este tema? Todos perdemos, ya en este momento todos estamos perdiendo. El Perú ha retrocedido ya. Pero los que más pierden son los más pobres, en nombre de los cuales se pretenden estas barbaridades. Empecemos a pensar, a reflexionar sobre lo que nos dicen. Ahora que tenemos esta ventaja de entrar a las redes sociales, preguntemos, miremos y no nos dejemos engañar, estimados amigos. Este nuevo intento de constitución, de cambio de constitución, es un manotazo de ahogado de un gobierno que no sabe bien qué hacer en el gobierno y cuyos mentores, Cerrón, Perú Libre, etcétera, pretenden manipular para lograr sus objetivos, pero como también no tienen la verdad en la mano, entonces pretenden hacerlo engañando a la población. Porque eso es lo que hacen, engañar a la población para mantenerse en el poder. No nos dejemos engañar, estimados amigos. Y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en vivo, por Onda Digital Perú. Punto Crítico. Hasta entonces, muchas gracias.